Muchas amigos, es un gusto estar acá. Agradezco a ANCAP la invitación, me hacen sentir como en un teatro. Bueno, primero que quédense tranquilos, voy a hablar en uruguayo, así que lo que les quiero contar hoy es, yo creo que lo que está, hay una frase de Enrique Iglesias, no el cantante, sino que decía que no vivimos en una época de cambios, sino que vivimos en un cambio de época. El punto es quién ha reaccionado, digamos, cada uno demoramos bastante o es muy desigual cómo reaccionamos en darnos cuenta que estamos en una época diferente, que las cosas cambiaron y cambiaron de forma sustancial respecto al pasado. Y eso algunos se dieron cuenta antes, unos después, pero yo creo que en Uruguay, en octubre del 2015, pasó algo que generó que, por lo menos en los ambientes empresariales, quedaron muy claro que nosotros estamos no en una época de cambios, sino en una época diferente, totalmente diferente. Y yo creo que el hecho que causó, por lo menos en ambientes empresariales, eso fue la llegada de Uber. La llegada de Uber, como en todas las ciudades del mundo, siempre es extremadamente traumática, siempre pasan un montón de cosas y demás. Después las cosas se calman, pero el efecto secundario súper interesante que tuvo es que a partir de ahí muchos empresarios empezaron a decir, bueno, acá hay una cosa diferente. Y de hecho, en general, los que captan muy bien la forma de decir las cosas son los publicistas. Y mi amigo Álvaro Moré lo definió de forma perfecta en esta frase que dice, a todos nos va a llegar nuestro propio Uber. Y eso, en los ambientes empresariales, todo el mundo dijo, bueno, lo que le pasó a la gente del taxi, a mí me va a pasar en la industria que yo esté o donde yo sé. Eso es lo que está pasando en general. Yo lo que les quiero contar hoy es que en general esto se ve de una forma fatalista. Es decir, esto se dice, nos va a llegar nuestro propio Uber, vamos a desaparecer, esto es terrible, esto es espantoso. Yo quiero argumentar por lo contrario, digamos. Yo creo que esto es una enorme oportunidad. Si hacemos algunas cosas, esto es una enorme oportunidad para nosotros. Y básicamente, a continuación, yo lo que voy a hacer es argumentar con eso. Pero tengo una intención, digamos. La intención, no quiero convencerlos de lo que yo voy a argumentar. Lo único que yo quiero es que ustedes se queden pensando. Es decir, si ustedes se van de acá y se quedan pensando de algunas cosas que yo dije, es decir, no pretendo que estén de acuerdo conmigo. Lo que pretendo es dejarlos pensando. Si lo dejé pensando, entonces me voy a quedar bastante contento con la presentación que hice hoy. Así que bueno, el nombre que le puse a la charla se llama Transformaciones y justamente lo que quiero hablar es que todas las compañías de hoy necesitan pasar por una transformación. Todas, absolutamente todas, independiente de la función que hagan. Estén en el tema de petróleo como están ustedes, estén en el tema de movilidad, el tema de software, absolutamente todas tienen que pasar. La pregunta es ¿por qué? Digamos, ¿por qué está pasando esto? ¿O cuál es la causa de fondo? Bueno, la causa de fondo, así como, no sé, en el siglo XIX lo que invadió el mundo fue la máquina de vapor, o en el siglo XX lo que invadió el mundo fue la máquina de combustión interna, hoy lo que está invadiendo el mundo es el software. El software está invadiendo el mundo. Cuando el software invade una industria, al principio de una forma muy sutil, porque normalmente cuando empieza el software a invadir una industria, lo único que hace es actúa en la eficiencia. Es decir, hace lo mismo que antes, pero más eficiente, menor o más rápido, menor costo, pero con el paso del tiempo actúa en la eficacia. Es decir, que lo que hace cosas que antes no se podían hacer. Así que esa transformación es lo que todo el mundo le llama de transformación digital. Todas las compañías de hoy tienen que pasar por una transformación digital. Tienen que pasar al nuevo mundo donde el componente sustancial es software. Si ustedes ven los videos de McKinsey anterior, lo que mostraban era software. Todo lo que mostraba era software. Y esa es la demostración. Bueno, yo lo que quiero decir hoy es que para hacer esa transformación digital, lo que nosotros tenemos que desarrollar desde el punto de vista empresarial son tres nuevas habilidades o tres nuevas formas de trabajo que hasta ahora son muy contraintuitivas. Es decir, que si yo lo hacía en una empresa tradicional antes de esta época, me echaban.
Y ahora van a ser sumamente, son esenciales. Si yo tengo eso, la voy a pasar bien en este nuevo mundo. Si no tengo estas 3 habilidades, voy a tener algunos problemas. Pero antes de hablar de esas 3 habilidades, una de las cosas que pasa con el software invade el mundo es que cuando invade una industria, siempre lo que pasa es más o menos lo mismo, independiente del tipo de industria. Siempre el proceso es más o menos lo mismo. Así que yo les quiero contar primero una industria que ya hace mucho tiempo que la invadió el software y les quiero contar cómo fue ese proceso. Y la industria que les quiero contar es la industria de la música. Si ustedes quieren, fue de las primeras industrias que tuvo un fuerte impacto por el software. Y bueno, lo que les tengo acá esta es una gráfica de las ventas de música en el mundo. Los distintos colores son los distintos formatos, digamos, de cassette, SD, todo ese tipo de cosas. Si ustedes ven, en el año 2000 llegó a 15.000 millones de dólares. Fue su pico, fue el momento máximo, 15.000 millones de dólares de venta de música. Y de repente empieza a caer. ¿Por qué empieza a caer? ¿Qué pasó en el 2000 que las ventas de música empezaron a caer? ¿Qué pasó? Pero de Internet, ¿pero qué pasó dentro de Internet? ¿Quién hizo el lío? Napster. ¿Qué hizo Napster? ¿Permitió qué? Bueno, acá dicen gratis. Yo te lo digo un poco más directo. Lo que permitió es robar música. O si hablo en uruguayo, empezó el choreo de música, ¿no? Entonces, lo que pasó es, empezaron a robar música. Digamos, antes no era viable robar música y ahora empezó a ser viable robar música. ¿Cómo reaccionó la industria de la música en ese momento? Pánico total. Digamos, lo que pasó es pánico total. La primera reacción, ¿a quién llamaron? A los abogados. Digamos, vamos a hacerle juicio a la gente. Y bueno, y empezaron a hacer, ¿y qué pasó con las ventas? Empezaron a caer de forma dramática. Cuanto más dramática, más parecía que la gente que estaba en pánico tenía razón y la gente que decía que iba a desaparecer la industria de la música. Sin embargo, si ustedes ven la gráfica, y luego de casi 10 años de probar ciertas cosas, si ustedes ven, aparecen nuevos colores en esos años. Es decir, que en la época de pánico es donde aparece la creatividad también. Y en esa época alguien, en el año 2010, para la caída. ¿Cómo la paró? ¿Quién fue y cómo lo hizo? Steve Jobs. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Miren, porque esto es súper interesante. Porque una de las cosas que pasa cuando el software invade el mundo es que algunas cosas que tenían razón de ser antes dejan de tener razón. Y el primero que se da cuenta que eso dejó de tener razón es el que gana. ¿A qué se le ocurrió? ¿Cuál fue el enorme cambio de Steve Jobs? Dijo, ¿por qué veo todos los CD? ¿Por qué viene un CD con 12 canciones? ¿Por qué viene un CD con 12 canciones? Porque un CD con una sola canción no sería económico, ¿no? Imagínense en el Palacio de la Música CDs chiquititos de una sola canción. Pero si yo los tengo totalmente digitales, no tiene ningún sentido de que estén todos juntos. Así que el único invento que hizo es, yo en vez de venderlo todo junto, lo separó, lo rompió, porque no había ninguna razón de ser de agrupar música en el mundo digital. 10 años demoró absolutamente toda la industria y tuvo que venir alguien de afuera para decirte que ese era el camino de la solución. Romper lo que estaba todo junto y venderlo de forma separada. Lo que dijo es, si lo vendo a $1, entonces es mucho más práctico comprarlo a $1 que robar la canción. Y con eso se paró la caída. Pero no aumentaron las ventas, digamos, se paró la caída. Y si ustedes ven, aparecieron nuevos tipos también y nuevos colores. Empezaron a decir, ¿cómo puedo hacer dinero vendiendo ringtones? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro? Hasta que en el año 2016, por primera vez, la industria de la música empieza a crecer. Desde el 2010, del 2010 se había parado y en el 2016 comienza a crecer. ¿Por qué? ¿Por qué en el 2016 la industria de la música, que miren que al final no cayó tanto,
digamos, al final no cayó tanto de lo que se esperaba, no desapareció la industria de la música y ahora está creciendo y probablemente en muy poco tiempo esté arriba de los 15.000 millones de dólares. ¿Cuál fue el cambio? Otro cambio más. Dijo, ¿por qué tengo que ser propietario de la música? ¿Por qué la tengo que tener? La tengo que tener porque antes era la única manera, porque no vivía en un mundo conectado. Pero si yo vivo en un mundo conectado, entonces la necesidad de ser el propietario de la música no tiene ningún sentido. Entonces puedo vender la música como servicio. Y ese es el origen de Spotify y esa es la razón por la cual, digamos, con grandes titulares, la industria de la música finalmente está creciendo. Entonces, lo que hubo una enorme transformación de vender cosas físicas a terminar vendiendo la música como servicio. Se demoraron casi 16 años en el proceso, pero los cambios que hubo que pasar eran bastante obvios, obviamente después que pasaron, ¿no? Pero lo que hay que hacer es, ¿cómo puedo hacer las cosas que antes tenían sentido que dejaron de tener sentido? De cualquier manera, en este mundo, cuando pasan este tipo de transformaciones, también pasan cosas bastante inesperadas. La gráfica que les voy a mostrar ahora es de uno de los formatos. ¿Vieron que la gráfica anterior tenía bastantes colores? Bueno, yo les mostré, este es uno de los formatos. Es un formato que en el año 95 vendía mucho menos de 100 millones de dólares y ahora vende 400 millones de dólares. ¿Cuál es este formato? ¿Qué formato tiene un crecimiento exponencial? ¿Saben cuál es? Los discos de vinilo. Los discos de vinilo terminaron, hoy se venden mucho más que el año 95, 400 millones de dólares. Todavía no entiendo muy bien por qué es que la gente compra discos de vinilo. Alguien me dijo que se escuchaba mejor. Yo tengo, en mi oreja tengo un boniato, así que no consigo distinguir la música buena de la mala. Pero bueno, de cualquier manera, si le muestro la gráfica completa, le hice un pequeño truco porque se la mostré del año 95 en adelante. Si le muestro la gráfica completa, esta es la gráfica completa de la historia de los discos de vinilo, digamos. Es decir, en 1980 vendía 2.500 millones de dólares. De cualquier manera, algo que había desaparecido volvió. Esto me hace acordar una frase que me decía un amigo economista que dice, a los datos, si uno los tortura lo suficiente, siempre terminan confesando. Bueno, entonces le decía, esto es lo que pasa entonces en la mayor parte de las veces cuando el software invade al mundo. Hay un primer momento de pánico donde todo el mundo dice, salen los titulares de los diarios, vamos a desaparecer, esto es un desastre, esto hay que prohibirlo. Después aparece gente que empieza a experimentar y en ese proceso de experimentación encuentra alguna solución y después finalmente se vuelve a un nuevo estado, digamos, y un nuevo estado de crecimiento. Eso es más o menos lo que pasa siempre. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Yo le decía que tenemos que hacer para llegar digamos, a buen suceso en esta nueva época, le decía que tenemos que desarrollar 3 habilidades empresariales que son muy contraintuitivas, que están de alguna manera hasta ahora prohibidas, digamos, si lo hacía de esta manera estaban prohibidas. Así que le voy a contar esas 3 cosas. La primera es experimentar. Nosotros, las empresas no experimentan, digamos, no es algo, si yo tengo una empresa constructora y tengo que hacer un puente, no es muy razonable que le diga a mi cliente que voy a experimentar con el puente y vamos a ver si me sale bien o me sale mal, o no tengo un cronograma, o no tengo un presupuesto, o cosas por el estilo. Nosotros, muy por el contrario, nosotros estamos acostumbrados a hacer cosas dentro de un plan. Hay un plan estratégico y ejecutamos ese plan estratégico de acuerdo a, hoy decía Marta Jara, una excelencia operativa, digamos, ¿no? Es decir, a eso es lo que estamos acostumbrados y eso está muy bien. Sin embargo, necesitamos, en el mundo moderno, también tenemos que experimentar. Además de hacer eso, además de perseguir la excelencia operativa, también tenemos que poner un granito de arena en la experimentación, porque los resultados pueden ser muy interesantes. El ejemplo que tengo es este, digamos. Amazon.com. ¿La conocen? ¿Qué hace? ¿Qué hace Amazon.com? Pero es un e-commerce, ¿no? Digamos, vende libros por internet, después todo otro tipo de cosas, vende eso, ¿no? Lo que hace es eso. Bueno, voy a argumentar que eso no es lo importante.
Amazon.com, en determinado momento, digamos, el fundador de Jeff Bezos, el fundador, una de las cosas que siempre tuvo una enorme orientación a los clientes, entonces decía que en los grandes momentos de pico, por ejemplo, en los momentos de Black Friday y ese tipo de cosas, no quería perder nunca ni una venta. Entonces, la cantidad de computadoras que tenía era muy superior a la demanda normal. ¿Por qué? Porque no quería tener ninguna pérdida en el momento ese. Eso, desde el punto de vista económico, no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Nadie desarrolla las cosas de esa manera. Sin embargo, él las hizo así, de forma bastante irracional. Es decir, que la capacidad instalada que tenía era muy superior a lo que necesitaba el resto del año. Un día, un flaco vino, digamos, sin ningún plan estratégico, sin nada, y le dijo a Jeff Bezos, ¿por qué esos servidores que tenemos ahí, que la mayor parte del tiempo están sin hacer nada, ¿por qué no los alquilamos? ¿Por qué no los alquilamos a terceros? No estaba en ningún business plan, no estaba en ningún plan estratégico. Nunca Jeff Bezos habló del tema. Viene un flaco y le plantea eso. ¿Qué hizo Jeff Bezos? ¿Qué le dijo? Probemos. Experimentemos. Y lo que creó es una cosa que se llama Amazon Web Services. Para que tengan una idea, hoy, si vemos las ganancias de Amazon, es hoy, en el día de hoy, el 60% de las ganancias son por Amazon Web Services y el 40% de Amazon.com. Es decir, que hoy se puede decir que Amazon en realidad es una empresa que alquila servidores y que en el costadito tiene una empresa de e-commerce. Y nunca había aparecido. Así que una de las cosas que tenemos que aprender en este nuevo mundo como empresa es tenemos que experimentar. El asunto es cómo experimentar. Y alguien que nos puede ayudar mucho en explicarnos cómo experimentar es la gente que viene de las startups. Porque básicamente una startup, una empresa que recién comienza, es una empresa que está todo el día experimentando. Y si hay algo muy claro en las startups, es algo que le llaman el mínimo producto viable. Es decir, cuando hablo de experimentar, no digo, no nos juguemos todo a una construcción enorme, sino que hay que hacer el mínimo producto viable, que esta pequeña cosa podemos probar, y si eso anda, expandirlo. Pero en vez de hacer unos enormes apuestas, hacer pequeñas apuestas. Y ver de esas pequeñas apuestas cuál es la que está funcionando. Esa es la idea detrás del mínimo producto viable. Si ustedes quieren de forma gráfica la podemos ver así. Digamos, si quiero construir un auto, en vez de construirlo de partes, porque cada parte no es funcional, digamos, junto a una rueda, con el chasis, eso no anda, lo que tenemos que hacer es empezar con un monopatín, digamos, una patineta, un monopatín, una bicicleta. Vean que cada una de ellas funciona. Para una cosa muy particular, pero cada una funciona. Es decir, que lo que hicimos es de un producto muy pequeñito hacerlo crecer y hacerlo aumentar. Entonces, esto es un componente que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué podemos experimentar? De alguna manera, si quieren, es ¿qué podemos hacer ahora que antes era imposible? Es decir, la pregunta que creo que nos tenemos que hacer es ¿qué podemos hacer ahora que ahora tiene sentido y antes era imposible de hacer? Por ejemplo, para volver al ejemplo de la música, ¿por qué no vendemos las canciones de a una en vez de empaquetarlas de a 12? Esa es el tipo de pregunta que me gustaría que se hicieran. Entonces, esta es la primera habilidad. La segunda habilidad es orientarse a los clientes. Pero yo le digo esto y no hay tipo de marketing en el mundo que no diga que hay que orientarse a los clientes, digamos. Y normalmente lo que se refieren con orientarse a los clientes es tratarlos bien, darles un café, yo qué sé, digamos. Bueno, no es eso de lo que yo estoy hablando, digamos. No es en ese sentido a que me refiero que nos tenemos que orientar a los clientes. Y para explicarles en qué sentido le estoy hablando, les quiero mostrar esta gráfica. Supongamos un mercado donde yo tengo proveedores, tengo distribuidores y tengo consumidores. Supongamos que nosotros somos el distribuidor. Entonces, en la época pre-internet, no teníamos internet. La pregunta es, ¿cómo hago para ganar dinero? Si yo soy un distribuidor, ¿cómo hago para ganar dinero? Y la respuesta de Harvard, la respuesta de un MBA, sería, hay que conseguir una relación estratégica con los proveedores.
Si yo tengo una relación estratégica con los proveedores, entonces voy a ganar dinero. ¿Qué les quiero decir con esto? Si yo consigo tener un producto bueno, bonito y barato, entonces a mí me va a ir bien. No quiero dar nombres, yo sé que esta es una reunión off the record y privada y nadie va a hacer ningún comentario fuera de esta reunión, pero hay muchos lugares que venden electrodomésticos en Uruguay que tienen productos buenos, bonitos y baratos. Ahora, si yo tengo un producto bueno, bonito y barato, ¿cómo trato a mis clientes? Piensen en los ejemplos que están pensando. No digan los nombres. Y todo esto es secreto. Pero ¿cómo trata? Si yo tengo un producto bueno, bonito y barato, ¿cómo trato a mis clientes? ¿Bien o mal? Horrible. Me falta pegarles, digamos. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa con los clientes, a pesar de que los tratan mal? Vienen. ¿Por qué vienen? Porque el producto es bueno, bonito y barato. ¿De acuerdo? Y eso funcionó siempre. Si ustedes lo ven, todos los negocios de éxito pre-internet, el secreto, yo tengo una historia que me contaban en una de estas casas, una de las cosas, cuando uno iba a hablar con el dueño lo que hacía del escritorio, sacaba todos los folletos que tenía. ¿Por qué sacaba todos los folletos que tenía? Porque la relación con los proveedores era lo estratégico. Nadie quería que se dieran cuenta de dónde conseguía fabricar esos productos. Ese era el valor que le daba. Lo vemos digamos, en la industria del taxi también, digamos. ¿Dónde está la forma de ganar? En la mampara, en el seguro, en las cubiertas. ¿Y cómo trato a los clientes? Lo dijeron ustedes, yo no. Pero eso, ahora, lo que les quiero decir con esto no es que estuviera mal. Esto, si van a Harvard y les dice cómo hay que hacer esto, es así. Lo que estaban haciendo era lo correcto. Ahora, ¿por qué estaban haciendo lo correcto desde el punto de vista empresarial? Por una razón muy fácil. Si cuentan las cajas, hay mucho menos cajas del lado de los proveedores que las cajas del lado de los consumidores. Entonces, yo puedo tener una relación 1 a 1 con 10 proveedores, pero no puedo tener una relación 1 a 1 con 150.000 clientes. No en la época pre-internet. No puedo tener esa relación. Es más, no tengo la menor idea ni cómo se llama ni quiénes son. Ahora, vamos ahora al software invade el mundo. Y ahora lo que tenemos, digamos, yo puedo tener, aparecen jugadores que juegan de forma diferente. ¿Cuáles son? Los jugadores que tienen una relación 1 a 1 con cada uno de sus clientes. Si yo tengo una relación 1 a 1 con mis clientes, ¿a quién tengo que tratar mal? A los proveedores. Es decir, los proveedores aparecen solos. Es decir, que se invirtió la relación. Ahora, bueno, ¿quién es el jugador que tiene más relación 1 a 1 con sus clientes? No, más grande, el que tiene más conocimiento, profundo de cada uno de sus clientes. 2.5 billones de personas. Facebook. Es decir, imagínense, de no poder, es un jugador totalmente diferente. Yo tengo una relación 1 a 1 con mis clientes. Ahora, en el caso anterior, lo que importaba era la relación estratégica con los proveedores. Es decir, el secreto de la relación con los proveedores. ¿Cuál es el secreto de estos nuevos jugadores? ¿Qué es lo que tienen que tener excelente? A los proveedores ya sabemos que los tienen que tratar mal. ¿Qué es lo que tienen que ser excelentes? En la experiencia de usuario, en cómo tratan a sus clientes, porque la base es esa. Entonces, la razón por la cual uno se sube a un Uber y lo trata mucho mejor que en un taxi, no es una relación circunstancial y no es porque fueran buenos, sino que es porque es parte de este nuevo modelo de negocios. Es decir, que los que tienen relaciones 1 a 1
con sus clientes, entonces pueden jugar de forma diferente a lo que jugaban antes. De ahí está el origen de la disrupción, digamos. No es en la tecnología, sino que invirtieron de alguna manera el modelo de negocio, algo que decía Gunther hoy, digamos. Los modelos de negocios son los que hacen los cambios de este tipo. Así que, digamos, uno de los componentes es: tenemos que tener una relación uno a uno con nuestros clientes, y para eso la única manera de hacerlo es de hacerlo de forma digital. ¿ANCAP conoce a sus clientes? No me animo a decirlo, pero no creo, digamos. Es decir, ¿saben cuántos vienen a cargar todos los días? Digamos, ¿cuántos cargan nafta todos los días y cosas por el estilo? No. ¿Por qué no lo saben? Porque no era necesario. No era necesario hasta ahora, pero ahora pasa a ser necesario. Así que bueno, tenemos que orientarnos a los clientes. ¿Qué podemos hacer por ellos, digamos? Porque para que vengan los clientes algo le tenemos que dar, si no, no vienen. ¿De acuerdo? Bueno, algunas ideas. Una es filtrar, digamos, en un mundo de abundancia de información, si yo filtro, entonces vienen a mí. ¿Quién es el gran filtrador del universo hoy? Google. Google es el gran filtrador, así que eso está ocupado, digamos. No creo que ANCAP pueda dedicarse a eso. Entretener. La otra es, la gente muchas veces está aburrida, tiene mucho tiempo libre, hay que entretenerlos. ¿Quién es el gran entretenedor del universo? Facebook. La gente no tiene nada que hacer, entra a Facebook a ver qué es lo que está pasando. Tampoco me parece que, no veo que la tarea de ANCAP sea entretener a la gente, digamos. Entonces, con lo que me queda es... Me parece que es algo, no es solo para ANCAP, sino la mayor parte de las empresas con la que nosotros trabajamos, es una de las cosas que podemos hacer es ahorrarles tiempo. ¿Qué puedo hacer yo para ahorrarles tiempo a nuestros clientes? Ese es un componente. Las organizaciones que consiguen hacer algo para ahorrarle tiempo a sus clientes consiguen hacer un cambio sustancial. Y para no hablar en la nube, les quiero dar un ejemplo de una organización en Uruguay que hizo un cambio sustancial, pero sustancial, y que ustedes jamás esperarían que estuviera en la punta de la transformación digital, que es el Poder Judicial del Uruguay. El Poder Judicial del Uruguay, que ninguno de nosotros lo tenemos como el gran ejemplo de transformación digital, hizo un cambio haciendo una app que, mira, se les voy a traer la app, es esta. No es el cohete a la luna, digamos, ni mucho menos. Lo único que es un lugar donde uno digita una cosa que se llama IUE, que a no ser que uno sepa que es abogado, no sabe qué quiere decir. Pero si es un abogado, esto le cambia la vida. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Digamos, esto permite consultar el expediente, cuál es el estado del expediente. Hasta ahora, eso no se podía hacer, y por una razón de privacidad, los abogados tenían que ir juzgado, por la Ciudad Vieja o por donde está el juzgado, días de lluvia, de viento, lo que sea, para preguntar cómo está el expediente. Entonces preguntaba cómo está el expediente, no cambió. Iba al otro juzgado y preguntaban cada uno su lista de expedientes. Horas y horas caminando, yendo de un lado al otro para consultar. El Poder Judicial, por una razón de orden, ya tenía esa forma digitalizada. Ya tenía ese activo digital. Pero ¿qué pasó? Ese activo digital lo tenían para ellos, era una cosa interna. Hasta que alguien adentro, y vuelvo a la idea de experimentar, dijo, ¿por qué no disponibilizamos esto a los abogados? Entonces ahora los abogados no tienen que ir lugar por lugar, sino que simplemente consultan a la app. Pero mucho mejor, digamos, porque la segunda versión de la app no hace eso, sino que dice, le pones el numerito y la app te notifica cuando algo pasó. Ni siquiera tenés que entrar a la app, sino que te dice, yo estoy interesado en estos expedientes y esto es lo que cambió. Así que, digamos, para mí es un ejemplo brutal, digamos, que ahorró horas. Cuando estoy hablando le ahorró horas a sus clientes. Los clientes del Poder Judicial son los abogados. Le ahorró horas a esa gente. Y eso le hizo un cambio sustancial. Pregunten los abogados y le van a decir cómo usan esta app. Así que, bueno, lo primero era experimentar. Lo segundo era, entonces, orientarnos a los clientes. Pero en ese sentido, los tenemos que conocer. No era, para la mayor parte de las organizaciones, conocer a sus clientes no era relevante. Ahora pasa a ser extremadamente relevante, es un cambio sustancial. El tercero y último, bueno,
La pregunta que quería es, ¿cómo podemos ahorrarle tiempo a nuestros clientes? La tercera es los modelos de negocios. Digamos, yo le decía que estas cosas son todas contraintuitivas. Digamos, cuando uno piensa el modelo de negocio muy pocas veces en la historia de una empresa. Normalmente lo piensa solo en el momento de la fundación. Cuando se creó, dice, este es el modelo de negocio. Si yo quiero crear una panadería, el primer día es que pienso en ese tema. ¿Qué voy a hacer? Comprar harina y agua y la transformo en pan y la vendo a esto. Pero nadie está constantemente reviendo el modelo de negocios. No era natural hasta ahora que el modelo de negocios esté cambiando. Hasta ahora. Déjenme darles un ejemplo de una organización que sufrió un tremendo golpe a su modelo de negocios. La Enciclopedia Británica. ¿Qué se hizo en la Enciclopedia Británica? ¿Qué saben? ¿Qué se hizo en la Enciclopedia? Todos saben lo que es la Enciclopedia Británica, ¿no? ¿Qué se hizo? ¿Dónde está? Se la mató Internet, ¿no? Un desastre, digamos. Todos perdieron, no queda nada. ¿Es así? La Enciclopedia Británica es una organización de 200 años. En el año 2016 dio las mayores ganancias en sus 200 años de historia. Es decir, no solo no desapareció, sino que dio las mayores ganancias en toda su historia. Uno puede decir, pero ¿cómo puede ser esto, no? Bueno, básicamente, digamos, la Enciclopedia Británica tenía tres cosas. Digamos. Bueno, la primera era la Enciclopedia Británica, digamos, el tomo, ¿no? Eran unos cuantos tomos. Yo me acuerdo, la primera vez que tuve unos ahorros me compré la Enciclopedia Británica, digamos, uno siempre la compraba con la ilusión de que los hijos la iban a leer, y lo único que hacía, la metía en la biblioteca y nunca más nadie leía nada, ¿no? Pero bueno, yo las compré, la Enciclopedia Británica, había que comprar una biblioteca al lado, así que, bueno, el primer valor es ese. El segundo valor es que tenía una enorme cadena de distribución que era los vendedores vendiendo casa por casa. Una enorme cadena de distribución mundial, donde había gente, es decir, uno no iba a la librería a comprar la Enciclopedia Británica, los vendedores iban a tu casa a venderte la Enciclopedia Británica. Y lo tercero que tenía era lo que había dentro de la biblioteca, del libro, que era el conocimiento. Bueno, de esas tres cosas, las primeras dos fueron barridas rápidamente, digamos, por el software. La primera es, ¿para qué quiero comprar una cosa que pesaba bastantes kilos? Digamos, cuando la misma información la puedo tener en un CD. Así que cuando empezó esto, la Enciclopedia Británica, en su desesperación, el primero que le empezó a pegar fue, ¿se acuerdan la Encarta, la Microsoft Encarta? Bueno, esa fue la primera, digamos, que empezó, era un CD, digamos. Entonces, en vez de valer algunos miles de dólares, valía $60 o $200, no me acuerdo, pero un valor, por lo menos un orden de magnitud más bajo que la de papel. Entonces, lo que hicieron la Enciclopedia Británica es, bueno, yo también te lo vendo en CD, pero te lo vendo a los $3.000 o cosas por el estilo. ¿Qué le pasó? Le fue horrible, digamos. Pero además, después vino otro golpe mucho más fuerte, que es la Wikipedia, digamos. Entonces dijo, ¿para qué quiero consultar si lo tengo en la Wikipedia? Así que, digamos, el libro murió. Creo que la última edición fue en el 2010 y nunca más se imprimió y nunca más se va a imprimir. Y la otra que quedó es la cadena de distribución pasó a tener sentido. No tenía absolutamente ningún sentido tener vendedores casa por casa, fundamentalmente porque la gente no está más en las casas, es decir, que toca el timbre y no ve nadie, digamos. Y además lo puedo comprar por otra forma. Así que lo único que le quedaba era el conocimiento. Y lo que dijeron es, bueno, lo que nosotros tenemos es conocimiento basado en hecho por expertos. Y se los vendíamos a las casas. La pregunta es, ¿a quién ahora le podemos vender eso? Cambió el modelo de negocios y ¿quién puede estar interesado en comprar esto? Bueno, la conclusión que llegaron después de experimentar, es decir, no es que un conjunto sabio se pone a probar, sino que en estos casos siempre hay que estar experimentando y ver qué es lo que funciona. Y lo que encontraron es los colegios. Los colegios son los que requieren no entrar a la Wikipedia, que a veces pueda aparecer cualquier cosa, sino un conocimiento más preciso, más curado. Con eso, lo que tienen en este momento, más de 500.000 colegios que pagan una suscripción para obtener el conocimiento de la Enciclopedia Británica.
Y con eso es que consiguieron tener las mayores ganancias en su historia. Es decir, que de alguna manera pasaron de vender libros a vender algo como servicio. Bastante parecido al proceso que pasó con la música. De vender un CD en átomos a vender algo como servicio. Parece ser una constante bastante importante de estas cosas que pasan. Así que, amigos, esas eran las tres cosas que yo tenía para contarles hoy, digamos. Si ustedes quieren, resumiendo, les quiero dejar las tres preguntas, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahora que antes era imposible? Es decir, tenemos que experimentar, estar probando eso. Muy difícil de saberlo en el escritorio. Lo que tenemos que hacer es probando si funciona o no funciona. La segunda es cómo podemos ahorrarle tiempo a nuestros clientes. ¿Qué podemos hacer? Porque si le ahorramos tiempo a nuestros clientes o si le damos una experiencia de usuario diferente, entonces esos van a venir a nosotros y si esos vienen a nosotros, entonces podemos jugar de la misma manera que juega Uber o que juega Facebook o juega Airbnb, etcétera, etcétera. Y por último, nos tenemos que acostumbrar a rechequear constantemente nuestros modelos de negocios. Así que, digamos, yo creo que esto es lo que tenemos que hacer. Pero si ustedes quieren, digamos, hay algo todavía más fuerte que todo esto, que es cuando pasan estos cambios, lo que hay es, digamos, la gente lo puede ver esto como una oportunidad o como una amenaza. La diferencia en que esto mismo que está pasando es una oportunidad o es una amenaza, dependiendo de cuán fuerte estemos interiormente. Es decir, si nosotros como organización estamos fuertes, entonces lo que el mundo que viene va a ser una oportunidad. Pero si nosotros estamos débiles, el mundo que viene va a ser una amenaza. Así que el componente más importante que yo creo es, si el software está invadiendo el mundo, la forma que nosotros tenemos de ser fuerte interiormente es justamente ser digitalmente fuertes. Estimados amigos, muchas gracias.